Nos toca ver un tema interesante hoy, la omnipotencia y la soberanía de Dios. Antes de eso quiero agradecerles, ayer fue mi cumpleaños, cumplí 35 años, soy un joven, muy lindo. No. Quiero agradecer a todos por el cariño. Yo les digo algo, en la última Asamblea General se anunció que este es nuestro último año en IBEC. El Señor nos está llamando a un nuevo proyecto y diciembre es nuestro último mes. Y ayer, tal vez es porque me estoy poniendo viejo, tal vez es porque es nuestro último año, pero quiero darles muchas gracias por las muestras de cariño que recibí el día de ayer. Les vamos a extrañar profundamente, les amamos y una de las cosas que más valoro de esta iglesia, que más valoro del camino, obviamente son las personas y el afecto que nos han mostrado a mí, a mi familia durante estos 5 años. Quiero agradecerles de verdad de corazón, gracias por todo el cariño. No nos vamos todavía, así que no me voy a poner más sensible, nos quedan 9 meses, pero les amamos. Acompáñenme, Deuteronomio capítulo 32, quédese ahí mientras introducimos el tema que vamos a ver hoy, la omnipotencia y la soberanía de Dios. Son dos temas que están íntimamente ligados, no voy a profundizar demasiado en la omnipotencia de Dios. Todos sabemos lo que significa omnipotencia, omnitodo, potencia, poder, un Dios que todo lo puede, el único Dios. Y yo recuerdo cuando aprendí este concepto de niño, me dijeron que Dios podía hacer cualquier cosa, que no había nada imposible para Dios, que Dios podía hacer absolutamente todo. Mírate. Tendría unos 8 o 9 años cuando estuve en esa clase y recuerdo muy bien algunas de las preguntas que hicimos al escuchar eso. ¿Eso quiere decir que Dios puede hacer aparecer todo el helado del mundo? Sí, respondió el maestro. ¿Eso quiere decir que Dios puede hacer aparecer un Ferrari? Y mire, yo le cuento esto por solo un motivo. Cuando nos explicaron la omnipotencia siendo un niño, un Dios que todo lo puede, lo que nos vino a la mente fue el genio de la lámpara. Eso quiere decir que Dios me puede dar todo lo que yo desee. Claro, y aprendimos solo el concepto de omnipotencia, ¿verdad? Un Dios que todo lo puede, un Dios para el cual no hay nada imposible, un Dios todopoderoso. Pero si no estudiamos la omnipotencia ligada a la soberanía de Dios, pareciera que estuviéramos predicando un Dios que se parece al genio de la lámpara. Y no tiene nada que ver con eso. Mire, el Señor se le aparece a Abraham en Génesis 17, hablando y describiendo así, y le dice: yo soy Dios, el Todopoderoso, aquel que tengo poder para hacer absolutamente todo. Y la Biblia lo describe, y podríamos ir desde la creación del mundo en Génesis capítulo 1, mostrando el poder de Dios. Ahora, antes de entrar en la soberanía, que es el tema que quiero profundizar el día de hoy, tiene que entender algo. Necesitamos partir de la base de que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. No hay absolutamente nada, escúchame bien, no hay absolutamente nada que el poder de Dios no pueda lograr. Dios puede salvarlo del infierno, Dios puede librarlo de cualquier enfermedad, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero la clave no es solo decir Dios puede hacer todo, sino es Dios puede hacer lo que Él quiera, lo que Él decida hacer. Y eso tiene que estar ligado a la enseñanza de la soberanía de Dios. Mire, no voy a entrar en la discusión teológica en cuanto a la soberanía de Dios. Simplemente le quiero poner 3 opciones. Y usted puede leer la Escritura, orar, y el Espíritu Santo le va a dar convicción para tomar una de estas 3 posturas. Hay una postura que cree que Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios tiene autoridad por sobre todas las cosas. Pero el hombre tiene libre albedrío para decidir y el hombre va a hacer lo que quiera con su vida. Esa es una postura. Personalmente no la comparto. Otra postura es: Dios es soberano, tiene autoridad por sobre todas las cosas, siempre y cuando
yo me mantenga en su voluntad. Si yo salgo de su voluntad, Él ahí me va a pasar acorde a mis decisiones. Esta es otra postura, ya acá no le voy a decir cuál comparto yo o no. Y la tercera postura es creer en una soberanía absoluta de parte de Dios. Esto quiere decir que a usted no le va a pasar absolutamente nada en su vida que no haya sido permitido por Dios. Tres posturas bien sencillas, no voy a entrar en más o en diferentes explicaciones, pero soberanía absoluta, una soberanía parcial de parte de Dios que depende de algunas decisiones que usted pueda tomar si está en su voluntad o no, y de alguna manera el libre albedrío, perdónenme, pero le quita la soberanía al Señor porque pareciera que todo depende de nosotros y no lo encuentro eso en la Escritura. Ahora, yo quiero hablar un poquito de la soberanía del Señor. Quiero ser práctico, quiero que veamos un poquito cuál es el impacto o cuál debe ser el impacto en nuestras vidas al pensar que tenemos un Dios todopoderoso y soberano. Y le pedí que buscara ahí Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Les soy honesto, normalmente me gusta tocar solo un pasaje de la Escritura y basarnos ahí, pero con este tema es imposible, por eso no traje mi Biblia de papel para poder moverme más rápido entre versículos. ¿Tiene Deuteronomio 32, 39? Dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Escuche bien lo que dice el Señor. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Miren, esta es una declaración increíble de parte de Dios. Él va a decir, nadie muere sin que yo lo diga. Nadie vive si yo no lo dije. Nadie tiene una enfermedad que yo no haya permitido. Y nadie es sanado si yo no lo hago. Y luego hace aún una declaración más fuerte. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que se pueda librar, que pueda salir de mi soberanía, que se pueda librar de mi mano. Y mire, quiero hablar de algo que nos debería llevar a meditar, o la primera implicancia de que Dios sea un Dios soberano, y es que nada sucede sin el permiso de Dios. No hay nada que suceda en su vida sin el permiso de Dios. Y mire, es un concepto difícil de entender, también es un concepto difícil de explicar. Porque no faltan las preguntas, somos humanos, hay dolor en nuestra vida, no faltan las preguntas donde alguien dice, ¿eso quiere decir que la enfermedad de este ser querido mío, que fue terrible, que fue dolorosa, Dios la permitió? Y la respuesta que da la Escritura es, sí. Mire, yo no puedo venir aquí para suavizar quién es Dios, para que usted y yo nos sintamos bien con nosotros mismos. La Escritura es bien clara al respecto. Yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de mi mano. ¿Eso quiere decir todo lo que usted está pensando? Sí, eso quiere decir eso. Eso quiere decir que cuando chocó con el carro, Dios lo permitió. Que cuando su hijo o su hija tuvo una enfermedad, Dios lo permitió. Eso quiere decir que cuando se quedó sin trabajo, Dios lo permitió. Claro que sí. Dios es soberano. Y eso a nosotros deberíamos entender, que no hay absolutamente nada que suceda sin el permiso. ¿Recuerda Job capítulo 1? Job, un hombre íntegro. Y llegan los hijos de Dios y Satanás a la presencia de Dios mismo. Y no es Satanás el que pide a Job, es Dios el que expone a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, y claro, si le has dado todo, dinero, familia, bienestar, salud, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser íntegro un hombre así? Y Dios le dice, bueno, podés tocar todo menos a él. Yo quiero que entienda la profundidad de ese encuentro. Job, un hijo de Dios,
Es expuesto en una conversación entre Satanás y Dios. Y Dios autoriza, escúchame bien, y se lo quiero presentar de una manera cruda, autoriza a Satanás a quitarle la vida a todos los hijos de Job. No fue Satanás quien lo hizo, Dios lo autorizó. No sucede absolutamente nada en su vida o en mi vida sin el permiso explícito de Dios. Claro, y uno a veces escucha cosas así y en lugar de tomarlo de una manera buena, parece que lo toma de una manera mala. Y si, ¿cómo puede ser que Dios haya hecho eso? ¡Qué terrible! Gente que puede llegar a decir, bueno, evidentemente Dios no es tan bueno entonces. No, miren, no, esto no define la bondad de Dios. Él es soberano. Ni usted ni yo tenemos derecho a cuestionar lo que Dios hace. Mire, le quiero leer un par de versículos en Daniel. No hace falta que los busque. Si los quiere buscar, Daniel capítulo 4, están los dos versículos ahí. Daniel capítulo 4, versículo 17. Recuerda, Daniel capítulo 4 va a narrar la historia de Nabucodonosor y cuando él se convierte en bestia. Daniel capítulo 4, versículo 17 dice así. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución. Escuche lo que dice ahora, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él lo da, a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Daniel capítulo 4, pero versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Escuche bien, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mire, a veces uno habla con gente que aún no conoce al Señor, que cree inclusive que Dios no existe, y dice, si Dios existiera no hubiera gente pobre. Y yo he escuchado a cristianos decir, no, es que eso no es culpa de Dios. Dios no tiene nada que ver con eso. Y robarle a Dios todo lo que la Escritura enseña de decir que Él hace absolutamente todo y que quiénes somos usted y yo para decirle a Él, ¿qué haces? ¿Usted piensa que es un error que Dios no sabe que hay gente pobre? ¿Usted piensa que Dios no lo puede solucionar en un abrir y cerrar de ojos? Claro, el Señor a veces permite cosas que usted y yo no comprendemos, pero no quiere decir que haya algo en este mundo que Él no tenga que dar su permiso para que suceda. Él está por sobre la vida, por sobre la muerte, por sobre las enfermedades, por sobre la salud, por sobre los gobernantes. Yo recuerdo esto, en mi país hubo un tiempo nefasto, cuando hubo un golpe de Estado y los militares asumieron el poder. Desaparecieron 30.000 personas. Se dice que las subían aviones, sobrevolaban el mar y los tiraban al mar. 30.000 personas desaparecidas. Y claro, cuando uno vive una historia así y alguien pregunta, ¿Dios permitió que llegaran ellos al gobierno y permitió que sucediera todo eso? No lo puedo creer. Mire, si usted lo cree o no lo cree, es un problema suyo. Pero no le podemos restar autoridad ni soberanía a Dios. La Biblia es bien clara. Él pone y saca a los gobernantes. Y me encanta que el versículo dice, el versículo 17 del capítulo 4 de Daniel, dice al final, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Escuche bien esto, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dios le puede dar la autoridad a quien Él quiera.
Mire, hay gente que trata, los que son más de la postura esta, de suavizarlo. Y dice, bueno, Dios escogió la posición de autoridad, no necesariamente a las autoridades. Dios escogió que haya una posición de autoridad, pero Él no puso a la persona. Yo no creo que la Biblia enseñe eso en ningún lado. Yo creo que la Biblia es bien clara. Que el Señor pone y el Señor quita. Que el Señor da y el Señor quita. Nada sucede sin su permiso. Ahora, tenemos que entender, y acompáñeme a este versículo, sí, Lamentaciones capítulo 3. Después de Jeremías, antes de Ezequiel, Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 39. No solo para afirmar esto, sino para entender que no solo nada sucede sin su permiso, nada sucede sin que Él tenga un propósito. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Vuelvo a repetir, no le estoy dando mi opinión, le estoy leyendo lo que enseñan las Escrituras. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 38. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Son versículos que a veces son duros de leer, pero tenemos que entender, no solo que el Señor tiene que dar permiso para que suceda cualquier cosa, sino que el Señor tiene un propósito con todo eso que sucede. El Señor va a decir en 1 Pedro capítulo 3 que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad del Señor así lo quiere. Y yo les soy honesto, no es un tema fácil de asimilar. Hace unas semanas atrás estábamos con Pauli, con mi esposa, y aquellos que nos conocen saben que una de las pruebas más grandes que el Señor nos ha puesto es la enfermedad o la salud de nuestros hijos. Ambos nacieron con problemas pulmonares y constantes ataques de asma, constantes situaciones de Krupp, donde las nebulizaciones que uno puede tener en su casa no sirven para nada. Hay que ir a un hospital a nebulizarlos con adrenalina. Nos dijeron que a Tommy a través de una operación iba a mejorar muchísimo y luego de su operación no podía respirar. Y lo tuvieron que nebulizar con adrenalina 4 veces consecutivas. Luego de esas nebulizaciones nos dijeron, mire, debido a las nebulizaciones su hijo tiene un soplo en el corazón. Y llegar a casa cuando uno ve a su hijo por el cual estaría dispuesto a morir y verlo sufrir, verlo no poder respirar. Hemos orado noches enteras diciendo, Señor, tú puedes hacer todo. Nosotros te amamos profundamente y yo sé que vos los podés sanar. Sanalos. Y estar orando así y que de repente empezar a escuchar en la habitación de al lado y nuestro hijo sin poder respirar y uno volviendo a decir, pero Señor, te lo acabo de pedir. Soy tu hijo y te amo y te estoy pidiendo que tomes aquello que yo amo con todo el corazón y lo sanes y sé que lo podés hacer. Y Dios decide no hacerlo. Y hemos tenido noches difíciles. Y hablábamos hace un par de semanas atrás y hablábamos con Pau y decíamos, pero Dios es soberano. Y yo le hacía una pregunta. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegís? ¿La soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida, aunque eso signifique que no va a sanar a nuestros hijos? ¿O que sane a nuestros hijos, pero que Él no tuviera soberanía en el resto de nuestra vida? Y yo le hice esa pregunta y los dos nos miramos, entre sonrisa irónica, entre lágrimas, entre dolor. Por supuesto que elijo la soberanía de Dios. ¿Pero usted piensa que no me duele que mis hijos estén enfermos? ¿Que no me preocupa cada año cuando llega enero y febrero, comienzo de clases, etapa de alergias, tener que irme de vacaciones y llevar un nebulizador en la valija?
que tener que hacer mis vacaciones pensando que tengo que estar cerca de un hospital porque no me venden adrenalina para nebulizar a mi hijo? ¿Usted piensa que a mí me divierte eso? ¿Usted piensa que yo no desearía ver a mi Padre Celestial y que Él me viera como un hijo que clama a Él y que Él me diga, como lo puedo hacer, lo voy a hacer? Y su respuesta es, no. Yo no le vengo a hablar de esto como diciendo, mire, yo ya lo tengo todo superado. Claro que a mí me cuesta la soberanía de Dios, pero por el otro lado, la amo profundamente. Amo ser el hijo del único Dios, que no hay nada que se escape de su mano. Amo ser hijo del único Dios, al cual nada puede suceder sin su permiso. Amo saber que Él tiene un propósito para mi vida. Amo saber que tiene un propósito para la vida de mi hijo, de mi hija. Pero ¿qué si eso implica que se lo lleve antes de lo que yo quiero? ¿Qué si eso implica que yo no los vea crecer? Miren, no venimos a abrir las Escrituras a sentirnos bien. Venimos a conocer quién es Dios y eso debe transformar nuestra vida. ¿Sabe qué sucede? Cada día hay más iglesias y más iglesias modernas que pareciera que Dios es el genio de la lámpara. Donde se habla de sanidad, de prosperidad. ¿Dios puede sanar a alguien? Por supuesto que sí. ¿Dios le puede prosperar? Por supuesto que sí. ¿Dios prometió que lo haría? Por supuesto que no. ¿Y quién es usted o quién soy yo para mirar al Creador del mundo y decirle qué es lo que Él tiene que hacer? Pero parece que no queremos un Dios soberano, queremos el genio de la lámpara. Señor, quiero que mis hijos sean sanos, y si no lo haces, usted tal vez lo puede pensar irónicamente, pero ¿sabe cuánta gente ora así? Sin embargo, no es la oración que más tristeza me da. ¿Sabe la oración que más tristeza me da? Esa oración de gente que dice, Señor, he sido bueno, he sido fiel, leo tu palabra, se la enseño a mis hijos, por ende, sánalos. La vida cristiana se convirtió en obras de repente. Se convirtió en una relación donde hacemos tratos con Dios, donde parece que Dios nos debe algo a nosotros. Frente a un Dios soberano, al cual se le pide permiso, el cual tiene un propósito para cada cosa en la vida. ¿Sabe lo único que usted y yo podemos hacer? Humillarnos y adorar. Humillarnos y adorar. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿No me escuchan? Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay cosas que no pareciera que nos ayudan a bien. Hay situaciones que yo sé que cada uno de ustedes pudiera contarnos, que pareciera que no tienen sentido. Pero depender de un Dios soberano implica depender de un Dios que tiene propósito. Que Él utiliza todas las situaciones para formar a Cristo en mí, para que lo que yo estoy viviendo glorifique su nombre, para poder, no sé, Él tiene propósitos y no siempre me los va a decir. Pero puedo depender de un Dios soberano. Y yo le quiero decir algo que tal vez para mí es lo más difícil. Y estoy tratando de ser breve, aunque no mucho lo logro. En lugar de considerar que nada pasa sin el permiso de Dios, de que Él tiene un propósito, y decir, bueno, tengo que sufrir por la decisión que tomé de seguir a Cristo. No debería ser así. ¿Sabe que debería traernos el saber que nada pasa sin el permiso de Dios? El saber que Él tiene un propósito debería traernos paz. Paz. Paz porque puedo depender de aquel que está a cargo de todo. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 9 al 10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Claro, y parece medio contradictorio este versículo. Porque dice, ¿qué hijo terrenal le pide pan a su hijo y le dan una piedra? Ninguno. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero hay una clave ahí, es, sabe dar buenas dádivas. Zoe tiene 6, Tommy tiene 3. A Zoe le toca su última vacuna, ¿verdad? Hexavalente es. Hexavalente, estoy aprendiendo. Le toca su última vacuna. A Tommy usted le saca sangre y mira, terminan de sacarle sangre y dice, no me dolió. Macho. Acérquele una aguja a Zoe. ¡Ah! Cuando ella sabe que le toca que le den una vacuna y le toca ahora, empieza a llorar un día antes. Un día antes, no, por favor, papito, no me lleves. Y llora con dolor. Y es mi hija. Y yo la amo. ¿Pero qué hago? ¿Le doy la vacuna o no? ¿A ella le va a doler? ¿Va a entender por qué le estoy dando una vacuna? ¿Se la voy a dar igual? Soberanía se llama eso. Ella no puede decidir si va a tener una vacuna o no. No sabe cuáles son las consecuencias de recibir una vacuna o no. Pero yo, como la amo y soy su padre, la llevo a que le den la vacuna. Aunque llore, aunque patalee, aunque sufra. Pero ¿sabe qué es lo magnífico? Que aunque ella le duela y en ese momento se enoje conmigo, ¿sabe qué hacemos con Pau en el momento en que le terminan de dar la vacuna? La abrazamos, la amamos, probablemente la llevemos a tomar un helado, pero la vacuna se la dimos igual. ¿Sabe qué es lo loco del Señor? Que a veces yo clamo para que sean a mis hijos, profundamente. Y su respuesta sigue siendo no, Y a veces me toca venir a la iglesia solo. Me dio risa el otro día que hablaba con un amigo. Llegué y me dijo, y Pau, los nenes están enfermos. Otra vez, nunca pararon de estar enfermos, le digo. Han 3 semanas. Y aunque a veces el Señor no me cumpla el deseo de sanarlos, Él está ahí para abrazarme. Él está ahí para consolar mi corazón cuando yo no puedo más. Él está ahí para levantarme. Y cuando ve a veces que yo no puedo más, Él es el que dice, hasta ahí nomás. Hasta ahí. ¿Sabe? Hemos tenido últimamente días buenos y días no tan buenos. Y a veces le he dicho al Señor, Señor, ya no aguanto más. Hace tiempo que te estoy clamando por esto y no respondes. ¿Y sabe qué es lo magnífico de mi Padre Celestial? Que en medio de esos momentos Él me muestra de una manera tan clara que Él está obrando. No me va a dar lo que le estoy pidiendo, pero Él está ahí. Mi Dios es soberano y eso me da paz, aunque no lo entienda. Mire, querido amigo, querido hermano, vivimos en un mundo con dificultades. Usted tiene, yo tengo. Y a veces tomamos la soberanía y la omnipotencia de Dios para que Él se convierta en el genio de la lámpara. Y Él no lo va a hacer. Porque Él nos ama. Porque Él es soberano. Porque Él es nuestro Padre y Él tiene que formar a Cristo en nosotros. Y Él va a poner situaciones que son de su voluntad, buenas, agradables y perfectas para Él. No necesariamente para mí, pero yo tengo paz porque sé en quién he confiado. Yo sé que a veces hay situaciones de la vida que nos hacen querer abandonar todo, que nos hacen querer cuestionarnos, como dijo Asaf en el Salmo 73, en vano he lavado mis manos y limpiado mi corazón, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de estos. Es difícil a veces aceptar el plan de Dios en nuestra vida, pero cuando entendemos quién es Él como soberano,
debería traernos paz. Yo quiero leerle un versículo antes de terminar, que está en Romanos capítulo 8. Lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Romanos. Versículos 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo que viene a continuación, si a usted no le destruye el corazón, no sé qué lo hará. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le digo algo. Hay días que reniego un poco de la soberanía de Dios. Pero después recuerdo estos versículos. ¿Cómo puedo renegar de un Dios soberano? ¿Quién me puede acusar? Cristo murió por mí. No solo murió, resucitó. Me dio vida juntamente con Él. Intercede por nosotros sentado a la diestra del Padre. Sabe, comprender la soberanía de Dios nos tiene que dar paz, no miedo, paz. Porque yo sé que por más tribulación que pueda pasar en esta tierra, pasaré la eternidad con mi Señor. Puede haber un año difícil, 10 años difíciles, 30 años difíciles, 80 años difíciles. Pero ¿sabe dónde voy a pasar más de 80.000 millones de años? En la eternidad con mi Señor. Y de eso dependo, de un Dios soberano. Y sabe, tristemente, algunos que aún no conocen al Señor escuchan cosas como estas y dicen: este es un Dios malo, es un Dios que evidentemente no me ama, no me cuida. ¿Por qué Él no me da las cosas que yo quiero? ¿Por qué no me da ni siquiera las cosas que yo necesito? Déjeme compartirle algo, querido amigo. Él le da todo, escúchame bien, absolutamente todo lo que usted necesita. Y como si fuera un comercial de la televisión, se lo da todo en un mismo paquete, que se llama Jesucristo. Él no le va a solucionar la vida dándole dinero, porque el dinero pasa. Él no le va a dar la vida, no le va a solucionar la vida dándole salud, porque tarde o temprano la salud se acaba. Él no le va a solucionar la vida dándole ese deseo del corazón que usted ha clamado tanto tiempo. Él le va a solucionar la vida dándole lo único que nadie jamás le podrá quitar: la salvación, por medio de entregar a su único Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, el cual no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó, se hizo hombre y vino a este mundo a morir en una cruz por usted, por mí. ¿Qué más puede pedir? ¿Qué más puedo necesitar? Él sabe en su soberanía qué es todo lo que yo necesito y dio esa respuesta en una persona, Jesucristo. Déjeme resolverle la mitad de sus problemas. Usted no necesita más dinero. Tal vez humanamente sí. Usted no necesita más salud. Aunque tal vez para los doctores sí.
Querido amigo, usted necesita a Cristo, que está en control de todo, que está en control de cada etapa de su vida, que está en control de absolutamente todo lo que pasa y que Él le puede dar una paz que sobrepasa absolutamente todo. No le estoy prometiendo una vida color de rosa. No somos una de esas iglesias que prometen dinero, ni que prometen salud, ni que los vamos a hacer poner de pie ahora para que pasen adelante y hacer milagros supuestos. Porque si Dios prometiera todo eso, sería un Dios tan pasajero, con cambios tan superficiales. Estamos aquí para hablarle de que hay algo que transforma no solo la vida, sino la eternidad. Y que no nos vamos a cansar nunca de predicar, y ese es Jesucristo, que cargó con su pecado y el mío y murió en esa cruz, el justo por los injustos. Y murió y al tercer día resucitó para poder salvarle a usted de su pecado, para que pueda vivir una vida dependiendo de un Dios soberano, para que pueda pasar la eternidad con Cristo. Pero también, querido hermano, algunos que ya le conocemos, vivimos afanados, afligidos, y me incluyo, ansiosos, enojados muchas veces con Dios por las situaciones que Él nos ha permitido vivir. Y debemos comprender que Él es un Dios que todo lo puede, que es el Todopoderoso, pero en su soberanía decidió que a usted le pase lo que le pasó, que a mí me pase lo que me pasó. No porque no le ama, porque Él sabe que es lo mejor, aunque no lo pueda entender jamás. Mire, yo no estoy minimizando su dolor, estoy engrandeciendo a Dios. No minimizo la situación que usted vivió, simplemente le cuento la grandeza del Dios que tengo, que es un Dios por el que vale la pena vivir y por el que vale la pena morir. Y sabe ahí donde está, quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Ya terminamos, solo le voy a robar 2 minutos más. Y si aún no conoce a Jesucristo como Salvador personal, yo quiero que hable con Dios. Que hable con Dios y le cuente sus problemas, que le cuente el dolor en su corazón. Aún si usted está enojado con Él, dígale por qué está enojado. Quiero que hable con Dios, que derrame su corazón y que mientras lo hace piense en el Señor Jesucristo y que logre comprender quién es Él, el Hijo de Dios, el cual no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Vino a este mundo a morir porque le ama a usted. Piense por qué hizo lo que hizo. Juan 3:16 se lo responde. De tal manera Dios le amó. Dios amó al mundo. Satanás pensó que estaba teniendo la victoria. Pensó que estaba asesinando a Jesucristo. Y Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nada se escapa de la mano de un Dios soberano. Él le ama, le está buscando. Si usted entiende que es un pecador, que aún no lo tiene como Salvador, que aún no tiene esa paz, hable con Él, pídale que le salve. Pídale que el Espíritu Santo le muestre la verdad. Que le muestre quién es Cristo. Recíbalo como Salvador personal. Pídale que le salve, que quiere conocer esa paz eterna que podemos disfrutar hoy, pero que disfrutaremos por toda la eternidad. Y si hay alguien que le está pidiendo al Señor que le salve, no hay nadie mirando, solo yo y los servidores.
Si hay alguien que le está pidiendo al Señor que lo salve, yo quiero conocerle para poder orar por usted. Para que tal vez al finalizar uno de los servidores se pueda acercar a usted, darle la mano, orar por usted. Si hay alguien que le está pidiendo al Señor que le salve, yo quiero conocerle. Ahí donde está, levante y baje su mano. ¿Alguien así que habla con el Señor para que le salve? Que le está pidiendo a Jesucristo que sea su Salvador. Ahí donde está, levante la mano ahora. ¿Alguien así? No voy a insistir, pero no luche más. El Señor le ama y le está buscando y le quiere salvar. ¿Hay alguien que le dice sí a Cristo? Levante y baje su mano rápidamente. ¿Alguien así? Y si usted ya creyó en Cristo como Salvador personal, y si usted entiende que Dios es un Dios soberano, que nada sucede sin su permiso, que todo tiene un propósito, que esta vida el conocimiento de esta soberanía debería traer a nuestra vida paz. Solo una pregunta le hago: ¿por qué vivimos como vivimos? Si tenemos un Dios soberano, un Dios tan grande que está a cargo de todo, ¿por qué seguimos viviendo igual? ¿Por qué vivimos menospreciando lo que Cristo hizo por nosotros? Hebreos dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a seguir lejos de un Dios soberano? Padre, te amamos. Te damos gracias por tu soberanía, Señor. Que a veces nos cuesta aceptar, que a veces pensamos que tenemos una mejor idea que la tuya, Señor. Pero gracias porque eres paciente con nosotros y no nos consumes, Señor. Gracias porque podemos depender de ti. Nada sucede en este mundo sin tu permiso. Señor, y cada cosa, aunque no la comprendamos, tú tienes un propósito. Señor, consuélanos y danos paz en medio de las dificultades. Y ayúdanos a vivir, Señor, una vida en gratitud a ti, demostrándole a este mundo que vale la pena vivir por aquel que murió por nosotros, Jesucristo. Te amamos, Padre. Y nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.